Hola chicos, bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión de Física 1. El día de hoy vamos a trabajar con algunos conceptos básicos dentro del estudio de la física. Y pues bueno, antes que comenzar con este tema, vale la pena mencionar que la física es una de las principales áreas de estudio que contribuye a generar beneficios en nuestra vida cotidiana, a facilitarnos la realización de ciertos procesos o la comprensión de ciertos fenómenos. ¿Qué vamos a realizar en este video? Bueno, pues es una lectura guiada porque el producto que van a entregar el día de hoy es una síntesis que incluye algunos conceptos que ya están descritos en la plataforma. Entonces, como es una lectura guiada, les voy a pedir que tengan a la mano su libro y un marcador para que puedan ir subrayando las partes más importantes. Si es necesario, pónganle pausa al video, tengan sus materiales a la mano y continuamos. Entonces, vamos a leer varias páginas tratando de resaltar algunos aspectos que son importantes precisamente y que deben estar incluidos dentro de su síntesis. Recuerden que este organizador consiste en escribir las cosas que a ustedes les parezcan más relevantes del tema y obviamente desde pues el lenguaje que ustedes acostumbran utilizar, es decir, con sus propias palabras. Y pues bueno, si estamos listos, vamos a comenzar. De los conceptos que vamos a incluir, nosotros vamos a encontrar la información en la página número 4 de su libro. De hecho, si ustedes ya tienen abierto el libro en esta página, vamos a encontrar cantidades físicas y medición. Es nuestro primer subtema. Entonces, obviamente, yo les voy a invitar a que ustedes vayan leyendo estas páginas. Yo lo voy a hacer también de manera, digamos, visual. Y en los puntos que considere más relevantes nos vamos a detener un poquito para tratar de aclarar algunos aspectos y posteriormente, pues, continuamos con la información. En este caso, dentro de los elementos que mencionamos como cantidades físicas o cantidades de medición, ajá, nosotros encontramos que, pues que una medición en realidad es un proceso de comparación. ¿Qué es lo que estamos comparando? Bueno, pues estamos precisamente realizando esta comparación entre una unidad, un patrón, una cantidad ya establecida y la cantidad que nosotros queremos pues identificar o cuantificar. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de física, pues tratamos de estandarizar un solo tipo de unidades, pero en realidad ustedes se dan cuenta por los productos que llegamos a utilizar a veces que no necesariamente estamos hablando del mismo tipo de mediciones. Por ejemplo, si nosotros preguntamos acerca de la edad que tenemos, casi a todos inmediatamente pues viene a nuestra mente los años que hemos pues estado vivos. Por ejemplo, yo pues tengo 32 años, afortunadamente los cumplí recientemente, cumplí 32 años y pues para muchos esa ya es una cantidad bastante grande comparada, por ejemplo, con la edad de ustedes. Ahora, si yo, por ejemplo, en vez de pensar en la cantidad de años que he cumplido o que he vivido, me pusiera a pensar en el número de meses, pues eso sigue siendo una cantidad, una unidad que me permite medir la cantidad de tiempo que yo he vivido, pero simplemente que es pues en una escala, podríamos decir, diferente. Y por ejemplo, esos mismos 32 años, pues equivalen a 384 meses, imagínense, son muchísimos. Hagan el cálculo para su edad. ¿Qué pasaría si en lugar de pensar en eh, meses, yo pensara en días? Pues 32 años, suponiendo que cada año tiene 365 días, es equivalente a 11.680 días. Imagínense esa cantidad para una persona de este tamañito. Bueno, pues resulta que en ese afán de
establecer un estándar entre las unidades de medida, en 1961 se genera una convención en Suiza, Ginebra, Suiza, y se llega al acuerdo de adoptar un sistema internacional de unidades, es decir, donde en teoría, pues la mayoría de los países debería adoptar esas medidas. Y nosotros, por ejemplo, ahí, pues podemos identificar algunas cantidades. Estas cantidades, por ejemplo, nos permiten medir la longitud. La longitud de mi cabello, por ejemplo, mi estatura es otra longitud. La distancia que hay desde mi cuarto hasta la cocina, es otra longitud. Y de acuerdo a este sistema internacional, dice que la unidad que vamos a utilizar son los metros y que el símbolo que vamos a utilizar para esa unidad es la letra M minúscula, sin que lleve punto. Sí se dan cuenta que hay muchos aspectos dentro de la parte de la física que conviene que adaptemos a nuestro estudio, que conviene que integremos a nuestro proceso para representar estas cantidades. Bueno, esa es solo una de las 7 cantidades que este sistema internacional menciona como cantidades fundamentales. Las otras 6 son las siguientes. La masa, que se va a medir en kilogramos, el tiempo, cuya unidad fundamental son los segundos, la corriente eléctrica, que se mide en amperes o amperios, la temperatura, que para desgracia nuestra no se mide en centígrados o en grados Celsius, sino se mide en Kelvin. Esa es la unidad fundamental de acuerdo al sistema internacional para medir la temperatura. También existe algo llamado intensidad luminosa, cuya unidad es la candela, y la cantidad de sustancia, que con esta sí han trabajado ustedes, y su unidad es el mol. Seguramente ya lo recuerdan por allá de sus clases de física. Pero como ya mencionábamos, no todas las unidades están basadas en estas 7 que acabamos de mencionar. Existen otros sistemas. Por ejemplo, dentro no sé, de las herramientas de papá, nosotros podemos encontrar llaves a las que les llaman de 1/4, de 3/8. ¿3/8 de qué? Son cosas con las que estamos familiarizados, pero a lo mejor no tenemos la noción de qué significan. O por ejemplo, en los supermercados es muy común decir voy por un galón de leche. ¿Cuántos litros hay en ese galón de leche? Tal vez algunos sí lo sabemos, tal vez a otros nos va a costar un poquito recordar cuál es la relación entre estas dos unidades. Pero eso no importa. De todas formas, la información la tenemos en nuestro libro. Recuerden que esta lectura la estamos realizando de las páginas 4, 5 y 6, 10 y 11 de su libro de texto. Y bueno, para concluir nuestro video, vale la pena mencionar que además del uso popular del Sistema Internacional de Unidades, también podemos hacer uso del sistema denominado sistema inglés. En este sistema, precisamente, pues encontramos unidades de medida como el galón, las yardas, los pies, las millas, las onzas, las pulgadas, entre otras tantas. Entonces, pues, insistimos, esta síntesis que ustedes van a realizar para esta sesión y con apoyo de este video está basada en la lectura de las páginas 4, 5, 6, 10 y 11 de su libro de texto. Bueno, espero que no les haya sido muy engorroso este video, que hayan resaltado los puntos más importantes y pues bueno, que se tomen el tiempo para subrayar las ideas que consideraron más relevantes y que les van a servir para realizar su síntesis. Nos vemos la próxima.